Hoy nos vamos a hacer una pregunta que, bueno, pues nos hemos hecho antes en el canal, pero seguro que nos la hacemos todos continuamente. Bienvenidos, bienvenidas, cinéfilos, seriéfilos y amantes del cine. En el día de hoy vamos a preguntarnos por qué el audiovisual siempre está basado en algo. Comenzamos. Todos sabemos que la mayoría de las piezas audiovisuales, la mayoría de las series, la mayoría de las películas está basada en algo, ya sea una novela gráfica, ya sea un libro que es un bestseller, o ya sea cualquier otro medio, o incluso ya sea, bueno, pues una película de otro país, ya sea una serie de otro país, etcétera, etcétera, que esto se está dando recientemente comprando los derechos, bueno, pues televisivos o los derechos de una película directamente. Toma, te compramos la película. Como ya sabemos que en España, por ejemplo, funciona, pues nos la llevamos a Estados Unidos. Esto ha pasado bastante y hay bastantes ejemplos, incluso, bueno, digo España, pero puedo decir México, puedo decir Argentina, puedo decir, por ejemplo, Gran Bretaña, puedo decir Corea, puedo decir Japón, cualquier país. Esto es así. ¿Pero por qué se da esto? Pues bien, hoy vamos a ver 5 puntos concretos de por qué se da esto, por qué Hollywood o por qué las grandes compañías hacen esto y por qué desde su punto de vista es el punto más lógico, aunque por supuesto nos pesa a nosotros, nos pesa a los espectadores que ya estamos hartos de ver, bueno, pues historias manidas, historias que se repiten una y otra vez, historias en realidad que no avanzan narrativamente o que avanzan muy poquito narrativamente, porque bueno, pues se les mete alguna técnica nueva o se les mete, bueno, pues alguna forma de rodar nueva. Desde luego lo que sí está claro es que las grandes compañías, los grandes dinosaurios no apuestan por ideas nuevas y digamos que, bueno, pues las empresas alternativas o digamos que las empresas indie o cualquier otro tipo de empresa independiente sí que apuesta por esas ideas nuevas y sí que apuesta por ese talento nuevo. Bueno, en este caso ya sea por aportar algo nuevo, aportar alguna idea o simplemente porque algún día se pueda comprar por una gran compañía. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, vamos a esos 5 puntos concretos y vamos a ver cómo después de ver estos 5 puntos concretos vamos a decir, pues sí, desde el punto de vista de la productora, muy a nuestro pesar, es que es lo correcto. Pero antes de pasar a los puntos, en primer lugar vamos a ponernos en situación. Imaginaros que nosotros somos productores ejecutivos o productores de una gran compañía y nos dice la gran compañía: vosotros tenéis 400 millones de euros para gastar este año, para hacer una serie de producciones y realmente, bueno, pues sacar beneficio en todas las que se pueda, porque recordemos que esto es objetivo y que no en todas las producciones vamos a tener beneficio, incluso en las mejores producciones o incluso en las superproducciones o incluso en las producciones que salgan repletas de estrellas, de actores que son estrellas, superstars y que, bueno, pues realmente no tienen el éxito que es debido. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vale, bueno, pues vamos a hacer particiones. En este caso vamos a hacer diferentes particiones y apostamos, digamos, una superproducción y varias superproducciones pequeñas. Por ejemplo, podemos apostar 100 millones de euros a una y otros 300 millones de euros. Bueno, pues los apostamos a diversas producciones. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Dividirlo entre 3, pues 6 diversas producciones, 50 kilos cada una. Pues venga, vamos a ello. Entonces ahora se nos plantea, bueno, pues la siguiente pregunta: ¿qué seleccionamos? ¿Qué producciones cogemos? ¿Qué digamos que vamos a llevar a la gran pantalla o qué vamos a llevar, digamos, a las plataformas de streaming? Que también, bueno, pues hay que verlo, ¿no? Y ahora es cuando entran esos puntos. Vamos a ver qué puntos tendríamos en cuenta para, bueno, pues llevar estas películas a buen puerto. El primer punto es acelerar la producción. Vale, bueno, pues para acelerar la producción, ¿qué es mejor? ¿Crear una historia desde cero o coger una historia que ya existe? Efectivamente, nosotros tenemos que tener preparados esas producciones. Nosotros tenemos que decir, vale, pues necesito 5 producciones, 6 producciones. Vamos a ver de dónde las sacamos. Que bueno, eso es historia para otro vídeo. Pero bueno, vamos a ver de dónde las sacamos. Bueno, pues este libro es un bestseller. Bueno, vamos a contactar con el autor. Esta novela gráfica me gusta, podemos llevarla al cine. Venga, vale, estupendo. Esta serie lleva, bueno, pues 10 años, 20 años ahí, digamos que, bueno, enriqueciéndose, ¿no? Que no es nueva. Pues venga, vamos a por ella. Entonces, bueno, pues tenemos que ser rápidos, tenemos que, digamos, cerrar esas producciones, bueno, pues en menos de un año o máximo 2 años para que, bueno, pues todo ese dinero vuelva a circular, para que todo ese dinero cree ese beneficio y vuelva a circular de alguna manera. El segundo punto es diversificar, ya lo habíamos dicho al principio, es decir, si nosotros tenemos 400 millones de euros, separamos, bueno, pues para una gran producción, una
una superproducción, mejor dicho, 100, 150, 200 millones, vamos a ponerle, y el resto, la otra mitad del presupuesto, bueno, pues lo hacemos en pequeña. Bueno, pues antes habíamos hecho 6, bueno, pues ahora decimos que 200, bueno, pues sacamos 4 producciones de 50 kilos cada una, ¿vale? Más o menos podremos hacer eso. Al diversificar nosotros lo que conseguimos con eso es, bueno, pues si una, como habíamos dicho antes, fracasa, bueno, pues tenemos las otras 3 o tenemos las otras 4, ¿vale? Tendríamos 5 producciones aproximadamente contando con la gran superproducción. Normalmente las grandes superproducciones suelen rentabilizar, aunque eso de la rentabilidad también es vídeo que ya hemos visto, porque, bueno, si cuesta 100 y recauda 120, al final los beneficios son solo 20, vamos a tener en cuenta. Pero si, por ejemplo, por otra casualidad nos gastamos 50 kilos, 50 millones de euros o 50 millones de dólares y rentabilizamos 100 o recaudamos 100, mejor dicho, pues nuestra rentabilidad es de 50, ¿vale? De 50 millones de dólares o 50 millones de euros, ¿vale? Cuidado, lo he dicho demasiado rápido, pero bueno, creo que todos entendemos este concepto de rentabilidad y por supuesto el concepto de, digamos, bueno, pues tener una diversificación en torno a lo que serían las producciones. El tercer punto es el riesgo, efectivamente, así de claro, el riesgo. Contra más minimizados estén los riesgos, bueno, pues más productiva es esa producción, valga la redundancia. Es decir, vamos a ponerlo sobre un ejemplo. Si nosotros nos vamos a por una novela que es un bestseller, automáticamente cuando la llevemos al audiovisual sabemos que va a ser un éxito o semi-éxito. Es decir, que nosotros vamos a contar como mínimo con los lectores de esa novela, que ya son muchísimos, porque si es un bestseller, pues estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 3 millones de ventas, 4 millones de ventas, 50, 60 millones de ventas, lo que sea, ¿no? Pero ya contamos con esa gente para que, digamos, vea el audiovisual, o al menos con el 50% de esa gente. Entonces, bueno, pues minimizamos los riesgos completamente. Nos vamos a una idea nueva que no sabemos cómo va a impactar. Ejemplo de esto, muchísimo, como Alien, como por ejemplo El Exorcista, como por ejemplo, bueno, pues Depredador, etcétera, etcétera. Todo lo que se hacía en los 90 era muchísimo más arriesgado porque, aunque viniera de alguna novela o de alguna novela gráfica o de algún cómic o algo basado en algo, pero las ideas eran impacto de audiovisual, impacto de pantalla. Pero bueno, eso también es cosa para otro vídeo. El caso que es el concepto del riesgo. El riesgo, bueno, pues no nos arriesgamos, ya sean una producción o 5. Aunque nosotros diversifiquemos, lo que vamos a hacer es no correr riesgo, al menos en 4 de las 5 producciones que tenemos en mente, ¿vale? Bueno, pues una podemos arriesgar, ¿qué arriesgamos? 20 millones, la reducimos sobre otra, reducimos el presupuesto sobre otra y decimos, bueno, venga, 20 millones o 10 millones para esta idea buena. Si revienta, pues revienta. Tenemos un Reservoir Dogs, o tenemos, yo que sé, un Memento, o tenemos, bueno, cualquier otra producción de estas que cueste poco y tenga mucho beneficio. Y pegamos el pelotazo. El cuarto punto es que ya está escrito. Cuando nosotros encargamos un guión desde cero, el guión desde cero se tiene que elaborar. Entonces, bueno, pues requiere 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, revisiones, no sé qué. Al final eso se demora. Como hemos visto en los puntos anteriores, eso es cero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos a una novela gráfica, nos vamos a un corto, nos vamos a una película de otro país, nos vamos a una serie de otro país, nos vamos a una novela, a un bestseller. Y ya está escrito, ya está escrito, incluso está probado. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese fanbase, esa base de clientes o esa base de personas que van a ver esa producción en sí. Y además está escrito, podemos acelerar el guión. Es decir, aunque tengamos que adaptarlo al guión cinematográfico, al guión de serie, pero bueno, nosotros ya tenemos la base hecha, ya tenemos la historia, ya sabemos los personajes, ya sabemos, bueno, pues todo sobre lo que es la producción. Así que creo que se ha entendido este concepto, este es el punto de que ya esté escrito. Esto nos da un avance extra a lo que sería, bueno, pues la creación de todo este abanico de producciones. Y el último punto es que ya está probado. En este caso, bueno, pues está probado o semiprobado, porque cuando, bueno, saltamos al audiovisual, saltamos a la gran pantalla, hay veces que no tenemos ese éxito o hay veces que no hay esa pegada, porque, bueno, pues imaginemos, yo que sé, pues un cómic como The Walking Dead, pues al principio pues le costó a la gente un poco
un poquito encontrar ese feeling, ¿no? O yo que sé, como por ejemplo The Expanse, bueno, pues tenemos todas las novelas, tenemos 9 novelas, entonces bueno, pues al principio digamos que la serie le costó, ¿no? O por ejemplo, bueno, pues tenemos Polar, que la novela gráfica está muy bien, pero la adaptación, bueno, pues es algo peor que lo que sería la novela gráfica. Esto también es lógico, pero bueno, esto es cosa para otro vídeo, ¿no? Porque bueno, en la gran pantalla tampoco vamos a meter sangre a discreción, tampoco vamos a ser tan explícitos, bueno, en fin, una serie de condiciones de las que trata la narrativa que, bueno, pues no vamos a poner de un medio a otro, ¿vale? Bueno, el medio de la novela gráfica siempre tiende a ser más violento, siempre tiende a ser más impactante. Sin embargo, el mundo del cine, bueno, pues no suele ser más impactante porque también se abre a otros públicos y porque también, bueno, pues no podemos estar continuamente llevando esa narrativa de sangre, si no convertiríamos la película, bueno, en algo gore. Tenemos que ir estudiando el personaje porque tenemos mucho más movimiento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos vamos a meter ahora en la narrativa. El concepto que queremos aplicar es ese, el que esté probado. Es decir, si nosotros tenemos una base de fans, como ya hemos dicho, de Expanse, de las novelas, de la serie de The Expanse, pues obviamente vamos a ver la serie, y si está bien hecha, pues vamos a decir lo que decimos en este canal, que es la mejor serie que se ha hecho, bueno, pues en la historia de la televisión o en la historia de la serie. Y bueno, esto ya es cuestión de gusto, pero creo que lo podría sostener técnicamente, que también es cosa para otro vídeo. Por ejemplo, si nosotros nos llevamos cualquier otra novela, cualquier otro bestseller, como por ejemplo de Stephen King, bueno, pues ya tenemos una fanbase, ya tenemos una serie de gente que va a ir a ver esa película, aunque bueno, las bestsellers de Stephen King o las novelas de Stephen King, las adaptaciones de las novelas de Stephen King son un poco particulares, pero bueno, al caso es lo mismo. Y luego, por supuesto, como paréntesis, también podemos tener un caso como el de Juego de Tronos, que bueno, pues es una novela o una serie de novelas que no llegan a ser bestsellers, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, pues la gente, bueno, construye una especie de fanbase y bueno, pues salta a la gran pantalla. Esto pasa mucho, bueno, pues por ejemplo con historias como esta, con Juego de Tronos, como por ejemplo con Warhammer. Warhammer antes eran pues un juego de minorías, cuando, bueno, pues yo era mucho más joven, jugaba y pintaba y eso era un juego de minorías. Conocíamos uno de cada 100 personas, conocíamos Warhammer, pero bueno, pues se ha ido, digamos que modernizando, se han ido haciendo juegos, se han ido haciendo videojuegos, se han ido actualizando, bueno, pues un montón de cosas. Incluso ahora, dentro de poco, seguramente veamos una película de Warhammer con Henry Cavill. Básicamente, lo que quiero decir que al final, si nosotros tenemos un mundo de fantasía, un mundo de ciencia ficción, un mundo en el que funciona cualquier otro medio o multimedia, al final termina yendo a la gran pantalla. Así de simple. Y en definitiva, estos 5 puntos, digamos que hay que llevarlos a rajatabla si nosotros queremos, bueno, pues tener éxito en lo que sería el mundo, bueno, el mundo de las grandes producciones, el mundo de las grandes productoras, que bueno, es un mundo, bueno, pues un poquito más complicado que el cine normal, porque obviamente no tenemos 400 millones, tenemos muchísimos millones más y muchísimas producciones más que manejar, pero más o menos son las mismas herramientas con más producciones y bueno, pues a lo largo de todo el mundo. Espero que en este caso, bueno, pues hayamos tenido, digamos, en cuenta estos puntos y sepamos por qué estas productoras, bueno, pues nos hacen eso de hacer tantos remakes, de basarse en libros, de basarse en tal, de basarse en cual, en fin, y no tener ideas nuevas. No, vamos a quitarnos esa leyenda urbana de que Hollywood no tiene ideas nuevas. Hollywood tiene muchísimas ideas nuevas, pero no las quiere poner en práctica. Cuando digo Hollywood me refiero a las grandes corporaciones o a las grandes productoras de la industria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo explicando, bueno, pues todos estos entresijos de las grandes productoras, estos 5 puntos que, bueno, pues tienen ellos en cuenta y que muy a nuestro pesar, bueno, pues a veces nos da por saco, pero es así. Por supuesto, comenta aquí qué te parece, conocías todos estos puntos, te hacías a la idea, te parecen bien, te parecen mal, cualquier cosa, aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final, like, que ayuda muchísimo, por supuesto, suscríbete, activa la campanita, que también, bueno, pues te avise de todos los vídeos que tenemos, comparte en redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos, chao.